Nación. Hace unas semanas platicaba justamente sobre esto, ¿no? El PRI, o sea, la oposición en general, el frente, ha sido perfectamente incapaz de presentar su proyecto de nación, a menos que su proyecto de nación sean Legos y botargas de dinosaurio. Hace unos días subían un video a Twitter de algo que dije, y es que es muy neta. De 2018, desde el día que perdieron hasta el día de hoy, traen el mismo discurso. No lo han cambiado. Entonces, los problemas para la oposición son exactamente los mismos desde 2018 a la fecha. Medicinas contra el cáncer. Es que las estancias infantiles. Es exactamente lo mismo. Entonces, ellos plantean de una manera indirecta regresar al pasado, ¿no? Y no entienden que justamente la ciudadanía, ese pasado es lo que no quiere. Por algo votó por Andrés Manuel López Obrador, por algo muchas personas abrieron los ojos y dijeron, ¿qué diablos estoy haciendo votando por el PRI, por el PAN, cuando no son opción? Y muchos nos arriesgamos y fíjense que fue como la de pégale al gordo, arriesga y gana. Porque muchos, era la primera vez que votábamos por Andrés Manuel López Obrador y no nos hemos arrepentido, porque justamente representaba lo que queríamos, un cambio en la política, un cambio en el sistema político, un cambio por completo, algo que lo sacudiera, y dicho y hecho. Pero quien sí está haciendo, quien sí se sentó a hacer un proyecto de nación 2024-2030 es Morena. Y yo decía, ¿qué cosa? Porque se supone que ya existe una ruta, o sea, bueno, la ruta está trazada por el presidente, pero en Morena ellos ya se organizaron para hacer una serie de reuniones, mesas y un trabajo que los lleve a definir su proyecto 2024-2030. Y para hablar sobre ese proyecto, pues tengo nada más y nada menos que a nuestro querido Rafael Barajas el Fisgón, que es el presidente del Instituto Nacional de, pues, de esta coordinación, de esta formación de Morena, que es una de las partes más importantes del partido, algo que se les ha olvidado a muchos otros, pero que en este momento sí es extremadamente importante, la formación política. Mi querido Fisgón, ¿cómo estás? Buenas noches. Querida Meme, como siempre es un gusto estar contigo y pues me gusta mucho el análisis que hace. A mí me parece fantástico, ¿no? Que la oposición encabezada por Claudio X González nos está presentando, digamos, un espectro político que a mí me llama mucho la atención, porque abarca desde empresarias trotskistas, panistas de izquierda, y hasta tiene un sector ya, digamos, protodelincuencial, ¿no? Es decir, ellos así creo que entienden la pluralidad, ¿no? Y lo que estás tocando es muy interesante. Efectivamente, no han cambiado su agenda. Y esto recuerda una frase que cita la historiografía francesa, que es muy interesante, de que, pues fíjate, en Francia se da la revolución de 1789 y luego llega el directorio y luego llega el gobierno de Bonaparte, luego llega el imperio y luego se restaura la monarquía y regresan los viejos monárquicos, los viejos nobles a gobernar. Y uno de los personajes que les ayuda a regresar es el canciller Talleyrand, y cuando los ve regresar y ve cómo se comportan, dice, híjoles, bueno, no dijo híjoles, pero hizo el siguiente comentario: no aprendieron nada, no olvidaron nada, vinieron a restaurar lo que tenían y no se dieron cuenta de por qué estalló la revolución, de por qué se dio el movimiento feroz que se dio en Francia entre 1789 y 1815, ¿no? Y tenemos actualmente una oposición que está en exactamente la misma lógica. Lo más interesante de la oferta o lo más sustancial de la oferta que presenta hoy el Frente Amplio por México no es la candidatura de Xóchitl Gálvez, no es la candidatura de Santiago Krill, no es tampoco la candidatura de Cabeza de Vaca, sino es el hecho de que le encargan a José Ángel Gurría, que es un empleado del Fondo Monetario Internacional, que haga
el plan de nación del 2024-2030. Es decir, lo que nos están avisando es que lo que quieren es justamente el regreso integral, íntegro, de lo que son las lógicas neoliberales. Y eso, como bien dices tú, Meme Yamel, yo creo que ya no va a ser posible. Y eso es lo que estamos enfrentando. Y ahorita lo que estamos tratando de hacer en el Movimiento de Regeneración Nacional es justamente un debate a nivel nacional sobre cuáles son las preocupaciones del grueso de la gente. ¿Qué es lo que quiere la población? Eso es lo que estamos planteando, ¿no? Y pues yo creo que eso es lo que es verdaderamente trascendente y lo que es verdaderamente importante. Queremos hacer un proyecto de nación que se discuta ampliamente entre la población. Queremos abrir una discusión sobre cuál es el país que queremos los mexicanos. Ahí es en donde entra esta pregunta, porque creo que tienes un análisis y coincido plenamente con él. O sea, Gurría, que fue, vaya, es el jubilado más joven de México, a los 40 años se jubiló, qué cosa tan maravillosa, en una disputa muy interesante de si estuvo 11 meses o 23 años en el cargo, una cosa genial. Pero una jubilación jugosísima, no Claro, cualquier 3 jubilación. millones al año, creo que le hemos estado pagando. Sí, es una jubilación de secretario de Estado. Sí, ¿No? no, no la padece, no le duele nada, no tiene ningún problema, ¿no? Y no creo que es muy problema. acertado, dicen, lo llaman a él y bueno, ya sabemos para dónde va, aparte de funcionario Claro. de Cedillo, Fobaproa, me empieza a dar claro. Roña. Pero, ¿por qué Morena? A ver, esta es la pregunta. O sea, me queda claro que ellos están en una disputa, en una crisis existencial, no saben para dónde voltear. Pero Morena tiene claro el camino, porque el camino lo trazó el presidente López Obrador, y no solo porque lo trazara él, sino porque escuchen a la gente, el pueblo manda, y vamos a equilibrar el barco, vamos a fortalecer lo que estaba olvidado y vamos a recuperarlo y rescatarlo. Entonces, si eso está claro, ¿cuál es la necesidad de Morena, el partido que, aunque no guste a muchos quizás, pues es el que tiene las probabilidades de ganar, todas las probabilidades de ganar el 2024 y de continuar con el proyecto un muy buen tiempo? Entonces, ¿por qué Morena tiene esta necesidad? ¿De dónde nace el decir, sabes qué? Tenemos que establecer un proyecto 2024-2030. Mira, yo creo que Andrés Manuel escribió hace algunos años su proyecto alternativo de nación. Uh-huh. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con lo que son las lógicas, digamos, de los proyectos renovadores. Si tú quieres renovar una nación, pues tienes que plantearte cuáles son tus objetivos, hacia dónde quieres llegar. Y fíjate, esto tiene que ver con un tema que es, al final de cuentas, muy interesante, que es un tema teórico, y es el siguiente. Durante décadas, la izquierda en México y en todo el mundo básicamente ha teorizado acerca de cómo llegar al poder, de cómo concretar la toma del poder, y sin embargo, de lo que poco se ha hablado, de lo que poco se ha teorizado poco, es de qué hacer ya en el poder. ¿Cuál es el proyecto que vas a impulsar estando en el poder? Y te voy a poner un ejemplo histórico muy preciso y quiero tocar el punto, toco el tema histórico por una razón muy sencilla. México es uno de los pocos países del planeta que ya se echó a cuestas a aventarse 4 transformaciones. Somos uno de los pocos países del planeta que tiene un acervo histórico que le va a permitir aprender o que le permite aprender acerca de su pasado directo. Somos el resultado de nuestra historia y el resultado de nuestra historia es un resultado, nuestra historia es una historia de rebeliones, de revoluciones. Entonces, aquí lo que importa es, bueno, ya teniendo el poder, ¿qué pasa con los procesos de transformación? Entonces, lo que hemos visto una y otra vez es que con mucha frecuencia el objetivo de tener el poder se echa a perder por varias razones. La primera es que las revoluciones, los procesos de transformación son por su propia naturaleza frágiles, son procesos de transición. Lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no se acaba de construir, y aquí se ha teorizado poco acerca de cómo construir lo nuevo. Entonces, ahorita yo sí creo que México
en México tenemos varias experiencias de cómo construir lo nuevo. Tenemos una que es muy importante y que tiene que ver con la Revolución Mexicana. Si tú revisas la historia de la Revolución Mexicana, te das cuenta que hay un documento toral de la Revolución Mexicana, que es la Constitución de 1917. Y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sale este documento? ¿De dónde salen los puntos de la Constitución de 1917? Pues surgen precisamente de una consulta popular. Y este proyecto es muy importante. La Constitución de 1917 es crucial no solo para México, es crucial para el mundo, porque es en realidad la primera constitución que establece de manera clara y directa la consolidación de lo que podríamos llamar un estado de bienestar. El estado de bienestar nace en México y nace justamente en la Constitución de 1917. Ahora, te aclaro, una cosa es que se haya establecido a nivel de ley en el 17 y otra cosa es que lo hayamos podido concretar. No lo concretamos sino hasta décadas después. Los primeros pasos serios para consolidar el estado de bienestar se dan hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es decir, la Constitución del 17 establece, por ejemplo, reparto agrario, la Constitución del 17 establece la jornada laboral de 8 horas, el derecho de asociación sindical, la propiedad de la nación sobre la riqueza del subsuelo, pero las huelgas empiezan a funcionar hasta el sexenio de Cárdenas. Empieza a haber un reparto agrario en serio hasta el sexenio de Cárdenas. Empieza a darse lo que se puede llamar la propiedad de la nación sobre el subsuelo hasta el sexenio de Cárdenas con la expropiación petrolera. Entonces, aquí lo que te quiero plantear es lo siguiente. Ese proyecto, el de 1917, nace de hecho en 1906 y nace en una consulta popular. Flores Magón escribe un texto en el que propone toda una serie de cosas, lo publica en un periódico que se llama El Colmillo Público, la gente le hace aportaciones, Flores Magón lo vuelve a redactar, lo vuelve a presentar, la gente vuelve a hacer aportaciones y finalmente, creo que es en julio de 1906, pues en 1906 sin duda, Juan Saravia lo redacta y ese documento es conocido como el Programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, y ese programa lo que hace es que recoge lo que pide la gente, la gente pide jornada laboral de 8 horas, que es una demanda que ya estaba en Estados Unidos, la gente pide, por ejemplo, el derecho a asociación sindical, que es algo que estaba establecido en algunos países de Europa, la gente pide un salario mínimo suficiente. El documento del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 recoge todas estas cosas. Y fíjate, es muy curioso porque ese proyecto no cuaja sino hasta el triunfo de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y se consolida en 1917 con la Constitución. Pero es el proyecto que quiere la gente. Es un proyecto que la gente defiende, a pesar de que ha ido de derrota en derrota, porque es el proyecto que ellos buscaron hacer. Entonces, yo sí creo, el planteamiento es muy simple. Es una gran consulta al pueblo de México para ver qué tipo de país quieren. Eso no quiere decir que vayamos a lograr ese proyecto de país pronto, pero eso es claramente esto básicamente señala lineamientos generales de hacia dónde quiere ir la gente, hacia dónde quiere ir la nación, ¿sí? Y eso pues hay que organizarlo, consolidarlo, hay que ver qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y hay que, digamos, establecer ese proyecto a futuro. Tenemos un gobierno que ha logrado grandes cosas en 5 años, porque te voy a decir, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es lograr los cambios en el gobierno. Y hay cosas que sí ha logrado este gobierno y cosas que no ha logrado este gobierno. ¿Qué sí ha logrado? Ha logrado, por ejemplo, y eso es increíble, el rescate de la soberanía eléctrica. Sí. Se ha logrado, por ejemplo, estamos buscando y peleando por el rescate de la soberanía energética. Estamos buscando que México deje de importar gasolinas y ha sido un esfuerzo brutal. Ha implicado la compra de Deer Park, ha implicado la construcción de 2 bocas, tenemos que echar a andar 2 bocas, tenemos que hacer que eso funcione. Han sido esfuerzos muy grandes. Se ha buscado romper con la lógica del congelamiento salarial, pero obviamente hay muchas deudas, hay muchas cosas que no hemos logrado
en 4 o 5 años de gobierno. No hemos logrado la soberanía alimentaria, no hemos concretado del todo la soberanía eléctrica, la soberanía energética, aunque hemos avanzado en la soberanía eléctrica y en la soberanía energética, esto no está todavía consagrado en la ley. Necesitamos, sin lugar a dudas, hacer una reforma judicial profunda. Necesitamos transformar el poder judicial, porque es un poder judicial que está al servicio de los grandes capitales y que está al servicio, en algunos casos, claramente de lo que es la delincuencia organizada. Entonces, tenemos muchas deudas. Necesitamos una reforma del Estado, necesitamos consolidar la paz y la justicia. Sin lugar a dudas están bajando, ya bajó la curva de la criminalidad, pero estamos lejos de tener la sociedad de paz que queremos, el país pacificado que necesitamos los mexicanos. Necesitamos ver qué hacemos con la política exterior. Todo eso, ¿sí? Son cosas que se pueden y se tienen que discutir a nivel popular. En la era neoliberal se privatizó hasta el debate público, se hicieron los estanques de pensamiento, se hicieron los think tanks, son grupos cerrados de pensamiento. Es lo que va a hacer Gurría. Gurría va a llamar a toda una serie de expertos y van a hacer un proyecto de nación específico que obedece sobre todo a grupos y sectores de interés. Lo que nosotros queremos hacer en Morena es consultar a la ciudadanía. Es decir, ¿qué país queremos? ¿Qué país queremos construir? Y vamos a ver también qué país podemos construir. Ahora, esto que están planteando, porque ahorita hablaremos de la convocatoria, porque están invitando a la gente a participar, a unirse y demás. Este proyecto, ¿cuál es la fase? ¿No? Viene la consulta, la gente opina, ¿cómo es el mecanismo y cómo llega esto en tiempos donde hay una interna en el partido que va a definir el rumbo del país? Indudablemente lo que está pasando en Morena en este momento define la ruta del país. Entonces, una vez que en Morena terminen este ejercicio, estas consultas, armen todo un programa, ahí se lo van a dar al que salga ganador del comité o ganadora de los comités de la defensa. Sí, mira, el proyecto el tema es muy simple, es decir, se hace justamente cuando hay el proceso, un proceso, digamos, de selección de lo que va a ser el defensor de la 4T, de la cuarta transformación, ¿no? Pero el proyecto de nación corre paralelo a este proyecto y va a servir, entre otras cosas, a que lo que se debata no sean las características personales de los candidatos, sino los grandes problemas nacionales. Me explico, yo sí estoy convencido de que un debate de este tipo lo que va a hacer es que va a elevar el nivel y la calidad de la discusión adentro del partido. Sea quien gane, este es el proyecto de nación que quiere la gente y va a tener que firmarlo, es decir, antes incluso de aceptar la candidatura o lo que sea, va a tener que decir, ok, yo voy a tratar de impulsar este proyecto de nación. Y esto, por supuesto, que establece una lógica política muy distinta a la que estamos acostumbrados en los regímenes presidencialistas. Implica, entre otras cosas, escuchar a la gente. Implica, entre otras cosas, tener el pulso de lo que son los grandes problemas nacionales y cuáles son las grandes demandas de la ciudadanía. Y hay una cosa que sí me parece importante señalar. El proceso de transformación, todos los procesos de transformación, solo se logran cuando se mantiene la movilización. Se necesita una suerte de movilización permanente. Y nosotros estamos convencidos de que una parte importantísima de esta movilización se estructura alrededor de lo que podríamos llamar la revolución de las conciencias. Y esto implica que se puede coordinar o que se puede estructurar alrededor del debate nacional, del debate de ideas. Entonces, lo que queremos, por supuesto, es organizar una gran discusión nacional sobre los problemas nacionales. Esto nunca se ha hecho. Y perdón, yo estoy convencido de que no vamos a hacer que participen 30 millones de mexicanos, ni que participen los 3 millones de mexicanos que están, 2 millones y medio, 3 millones que están afiliados a Morena, pero sí vamos a hacer que participe un sector muy activo de la nación. Y sí vamos a lograr que la gente discuta y que hable de temas que son importantes. Y perdón, pero esto es fantástico, porque sí implica la elevación del nivel del debate
de decenas de miles de gente. Si van a participar por lo menos decenas de miles de personas en este debate. Entonces, ¿cómo lo tenemos estructurado? Estamos planteando hacer el debate en 4 semanas. Tenemos planteadas 4 grandes semanas de debates. Lo vamos a hacer en 2 meses, en un periodo de 8 meses. Son 8 semanas y cada 15 días vamos a tener un gran debate sobre una jornada específica. La primera, y lo vamos a dividir así. Fíjate, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer foros de alto nivel con funcionarios públicos, con expertos en el tema, en los temas a debatir, etcétera, que van a plantear cuáles son los temas esenciales, cuáles son los problemas fundamentales de la nación. Y después esto se va a resumir en cápsulas, se van a hacer trípticos, se va a difundir entre la población, ¿sí? Y a la semana siguiente de que se inician estos foros, de que se inician estas conferencias, se van a organizar asambleas a nivel, digamos, no de municipio, sino de distrito. Entonces estamos organizando 300 asambleas distritales. Entonces, mañana iniciamos el debate sobre la primera jornada, que es sobre todo lo que es gobierno, paz y justicia. La primera conferencia, el primer foro, va a ser claramente sobre un tema que es crucial, que es paz y justicia. Y van a ser ponentes ni más ni menos que Rosa Isela Rodríguez, que es la gente que lleva el tema de paz y justicia hoy en día, y Pedro Miguel, que hizo aportaciones muy importantes en el tema en este sexenio, y también va a hacer una pieza introductoria Alfonso Durazo, que es el presidente del Consejo Nacional, pero que también fue el primer secretario de Seguridad Pública de este gobierno. Entonces, si tú te fijas, pues el nivel está padre, ¿no? El nivel es bueno. Luego, vamos a tener una ponencia con Elvira Concheiro y con Lenia Batres y con René Sánchez Pols, que es de la Secretaría de la Función Pública, acerca de lo que es el combate a la corrupción. Y después vamos a tener, esto va a ser el sábado. Este domingo, Héctor Vasconcelos, el embajador Héctor Vasconcelos, y su equipo va a hacer una exposición sobre lo que es la política exterior en México. Y después vamos a tener una conferencia con Héctor Díaz Polanco y con Jaime Castañeda sobre lo que sería la reforma del Estado. Después de estos foros, vamos a tener toda una serie de conferencias. Ya se comprometió Olga Sánchez Cordero a dar una conferencia sobre reforma del Estado. Creo que la va a dar el viernes entrante. Vamos a tener una conferencia Carlos Pérez Ricard sobre combate a la delincuencia, sobre políticas de paz. Vamos a tener también una plática de Pablo Gómez sobre la historia del combate a la corrupción, y vamos a tener también una plática sobre política internacional. Queremos además que a nivel estatal le hemos pedido a los presidentes de los comités de los comités estatales de Morena que organicen alguna plática local. Y entonces vamos a hacer podcasts, más que podcasts, pequeños videos, vamos a hacer resúmenes, vamos a dar esta información, la vamos a difundir y vamos a hacer unos trípticos que guíen el debate el domingo entrante. De manera que la discusión, los foros, en esta ocasión se van a dar los días 8 y 9, y la discusión sobre el tema de paz y justicia, combate a la corrupción, política internacional y reforma del Estado, van a tener lugar el día 16, 300 asambleas. La idea es que vamos a tener gente ahí del instituto que va a recoger las opiniones de la gente y vamos a tratar de organizar después esto en un gran documento. Eso es a grandes rasgos lo que te estamos planteando. Si tú te fijas, es un proyecto de organización, ¿sí? Pero es organización en el debate y en las discusiones. Y toda esta información está, como bien lo señalas, en las redes de INFP Morena. Estamos ya echando a andar toda esta historia y quiero decirte que tenemos preparada ya la gente, le estamos dando formación a la gente a la gente que va a llevar las asambleas. Quien quiera participar
puede participar. Es una participación abierta. Y les queremos pedir a todos los que nos están escuchando que compartan esta información y, bueno, ya que hagan las informaciones, ya que hagan las asambleas, que saquen fotos y que compartan el material que está de cómo les fue en las asambleas. Ahí está, ya. Les digo que ando con fallas técnicas, de las buenas, de las buenas. ¿Cómo andan en el caso de cómo entra dentro de este proyecto de Nación 2024-2030 el Partido Verde y el Partido del Trabajo? ¿Entran de alguna manera? ¿Tienen algún tipo de contribución, participación? Porque forman parte de la alianza, o es meramente ciudadano, como no vaya, está abierto a los ciudadanos y a quien quiera participar, esto va más allá de partido político. Mira, es obviamente un proceso organizado por el partido político, pero es eminentemente ciudadano. A nadie se le niega la participación. Si alguien trae una tesis que es interesante, bueno, se toma, se recoge y vemos qué tal funciona. Y obviamente, sí, pues esto todavía va a pasar por varios tamices, se va a tener que discutir, hay especialistas que nos van a decir esto sí es posible, esto no es posible. En fin, esto es lo que vamos a revisar. Y obviamente son bienvenidos la gente, organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones campesinas, gente que no está del todo a gusto con el Movimiento de Regeneración Nacional, gente que no quiere que regrese la derecha, pero que sí quiere, pero que no está del todo de acuerdo con la Cuarta Transformación. Es un debate nacional. Y obviamente yo creo que está padrísimo que se plantee, ¿no? Nunca hemos tenido un debate a esta escala a nivel nacional. Justo ahí quiero que me ayudes con este análisis, mi querido Rafa, porque creo que estoy viendo los comentarios de la gente y hay quienes ya dicen yo me voy a partir, yo me voy a apuntar. Debo decir que yo ya me apunté, por cierto, por Sendango, yo ya me apunté. Hace mucho dejé la política, pero este es un gran camino para regresar, creo que este es un muy buen camino para volver y aquí ustedes pueden participar, ¿no? Les estamos pasando en el chat todos los comentarios y todas las, pues ahora sí que las ligas para que ustedes puedan inscribirse, para que puedan participar y demás. Ahí está, si quieren, ahora sí jálenle, ahí está la liga, la estamos poniendo en el chat y demás. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, Fix, es justamente esta. En tiempos donde la política es, los últimos años ha sido criticar lo que, hablo de la oposición, ha sido criticar lo que les quitó el presidente, porque hay damnificados de la 4T, ¿no? Están aquellos que perdieron los privilegios, están aquellos que han perdido un sinfín de cosas que los hacían más ricos. Y estamos hablando de un país de casi 140 millones de personas donde solo el 1% concentraba esta riqueza, estos privilegios y los demás no interesaban. En un país donde hay tantos matices, donde hay tantas diferencias y donde algunos acusan de politización, más bien de polarización, perdón, yo digo politización, pero ellos acusan una polarización. ¿Cómo suma un debate de este nivel, que está abierto a todos, independientemente de si están de acuerdo o no con el proyecto de transformación? ¿Cómo suma y qué representa en tiempos donde han dicho que este es un movimiento que es cerrado a las opiniones y a la crítica? Mira, justamente demuestra que no estamos cerrados a las opiniones y a la crítica. Justamente lo que demuestra es que es un proyecto que está abierto a cualquier tipo de debate y yo creo que suma en la medida en la que nos permite discutir todo. Mira, te decía yo que en la era neoliberal se privatizó todo. Aquí de lo que se trata es de socializarlo. Es decir, solo los expertos podían opinar en tales y tales temas. Hoy se trata de que todo el mundo pueda opinar. No quiere decir que, que le dejemos a gente que no sabe cuál va a ser el resultado, cuál va a ser la política, pero sí quiere decir sí, que todo el mundo va a ser escuchado por lo menos, ¿no? Y eso ya es de suyo importante. Y estoy convencido de una cosa, fíjate, lo importante siempre en estas cosas es el proceso de debate. Es decir, por supuesto que el resultado, el documento va a ser importante, pero me parece más importante el proceso en sí. El hecho de que todos digamos, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto y fíjate que hay este problema esta cosa que no me gusta, ¿cómo vamos a combatir tal cosa? Ese proceso, la socialización de la discusión es ya de suyo
un logro importante y tiene que ver con esto. Yo estoy convencido de que los procesos de transformación solo se sostienen en la medida en la que se mantienen en la lógica de la discusión, de la movilización constante o continua. Y yo estoy convencido que la discusión es una forma maravillosa de organización de la conciencia. Y eso es lo que yo creo que podemos impulsar. Y vamos, te lo voy a poner de una manera muy simple. ¿A ti te consta que ha habido una transformación importante en el país a nivel de conciencia? Tú misma estás diciendo, bueno, yo votaba de otra manera, pues después de ver todo esto, pues ya me decidí y no me arrepiento de estar en este proceso. Son procesos de transformación y son procesos de conciencia, ¿no? Y es muy chistoso porque la izquierda tiene historias larguísimas de grandes debates sobre la pureza. No, yo sí estaba desde el 2008 con el licenciado, pero yo estaba desde el 2005, pero, es decir, sí, son procesos. Una guerra de quién estuvo primero, quién llegó y quién abrió la puerta, ¿no? Claro, claro. Y mira, puede que eso importe a cierto nivel, pero a cierto nivel no tiene la menor importancia, ¿no? De lo que estamos convencidos nosotros es de que lo que importa es cómo va evolucionando el nivel de conciencia general, ¿no? Y eso Andrés Manuel lo tiene muy claro. Y sin lugar a dudas, Andrés Manuel sabe que esto es parte del proceso, de los procesos de movilización. Entonces, yo estoy convencido de que podemos hacer eso, que lo tenemos que hacer, tenemos las herramientas para hacerlo. Ya lo hemos hecho en otros momentos. Cuando hablamos del tema de la reforma eléctrica, cuando hablamos del tema de la reforma democrática, de lo que es el plan A, de lo que es el plan B, hicimos toda una serie de asambleas a nivel local y la gente salía y discutía y se informaba. Discutía y se informaba. Y esto, por supuesto, que cambió muchas cosas. Te voy a decir, entre otras cosas, que cambió. Cuando hicimos el debate sobre la reforma eléctrica, pasó una cosa muy curiosa, porque la derecha tenía sus expertos y tenía una narrativa muy hecha. Y esa narrativa se vino al traste simplemente con las asambleas informativas a nivel de base. Porque la gente ya te hacía preguntas que eran, pues, oye, muy claras. Oye, ¿cómo me dices que no, ¿cómo puedes decir que la industria eléctrica privada produce más energías limpias cuando aquí tengo el dato de que quien más produce energías limpias está demostrado que quien más produce energías limpias es CFE? Así es como se ganan los debates. Y esto implica, entre otras cosas, una pelea por el sentido común. Esto es lo que estamos dando. Estamos dando una pelea por el sentido común. ¿Y qué implica el sentido común? La pelea por el sentido común en tiempos del neoliberalismo. Implica, entre otras cosas, entender que todas las narrativas que nos construyeron, que decían, por ejemplo, que aumentar los salarios no te conviene porque se produce inflación y todo, se vengan abajo. Implican que todas estas mentiras que nos estuvieron vendiendo durante décadas, sí, se vengan abajo. Y esto es parte sustancial de lo que queremos hacer. Y creo que no es poca cosa. No, yo creo que es un gran trabajo. Quiero cerrar con estas dos. Una pregunta que me está haciendo la audiencia es si van a poder participar los mexicanos en el exterior, que por supuesto, ellos están muy interesados en involucrarse, aunque sea a distancia. Es importantísimo lo que estás diciendo, por supuesto que tenemos planteados 300 foros a nivel nacional, sí, y tenemos planteados 10 foros en los Estados Unidos. Wow. Entonces, van a ser físicos en Estados Unidos. Sí, claro. Hay físicos en Estados Unidos. Ahora, ojo, todo el mundo puede participar a nivel de redes sociales en donde sea y donde quiera. Eso está fuera de cuestión. Eso ya también está establecido. Entonces, sí vamos a tener 10 foros en los Estados Unidos y no me parece poca cosa. Sí, no es lo mismo, es decir, no podemos organizar todo el número de foros que quisiéramos en los Estados Unidos porque no tenemos la estructura, porque no tenemos, digamos, las posibilidades físicas de hacerlo. Nuestra intención es, obviamente, sí hacerlo, ¿no? Pero si les pedimos, aquí sí les pedimos comprensión y les pedimos que entiendan que no es una cosa de mala fe ni de descuido, sino que es lo que podemos hacer. Son temas logísticos. Sí, claro, son problemas de lógica, ¿no?
son de logística, perdón, y son de lógica logística, de lógica de cómo nos establecen, son problemas de logística, claramente, sí. Y cierro con esta, Fis, porque mucha gente está preocupada, o hay mucha gente a la que ya le entró la nostalgia, dicen es que el presidente se vaya, ¿no? Se nos va y la cumple y ya no va a formar parte de nada y dijo que se va a retirar y que él va a disfrutar ya, ahora sí que en tranquilidad. Quizás a estas personas a las que les preocupa qué va a pasar con su legado, qué va a pasar con la transformación, qué va a pasar con el movimiento, esta sería una respuesta, este podría ser el legado, porque yo cada que hablamos del tema hay un sinfín de comentarios de y luego, ¿y qué va a pasar si ahorita se están agarrando del chongo y luego, y si la interna y si no, y hay mucha, incluso hay quienes optan por, o que el presidente me diga por quién votar, quién es el bueno, o que se reelija. Entonces, a todas estas personas que obviamente tienen este cariño, que no solamente es una admiración política, sino es un cariño al presidente, este podría ser el legado del no os preocupéis, aquí está el legado donde está la participación de la gente. A ver, yo te lo pondría así. El legado no puede ser no os preocupéis. El legado, lo que tenemos que entender, entre otras cosas, es efectivamente que Andrés Manuel se va a ir. Y fíjate qué interesante, porque el discurso que estuvo manejando la derecha mexicana durante todo este sexenio, por lo menos durante 4 años, fue: el presidente está preparando su reelección, no se va a ir nunca, es un dictador y se va a perpetuar en el poder. No fue ese el discurso que estuvieron manejando estos señores. Es decir, eso fue además una cantaleta que les permitió hacer guerra sucia, que les permitió hacer un montón de cochinadas. Bueno, es un hecho que Andrés se va a ir. Pero fíjate, Andrés se va y nos deja un legado que es muy importante, que es el legado de que nos tenemos que organizar. Nos deja lecciones muy importantes. La primera lección es que nos tenemos que organizar. ¿Qué implica la organización? Sí implica, entre otras cosas, tener un partido. Sí implica también mantener la movilización, implica, somos un partido movimiento, implica mantener al partido, implica mantener el movimiento. ¿Y cómo mantienes el partido y cómo mantienes el movimiento? Necesitas mantener la movilización, necesitas mantener el debate, necesitas mantener la discusión. A un dirigente histórico como Andrés Manuel López Obrador o como Rafael Correa, no lo reemplazas con nadie en particular. Pero lo único que permite mantener el movimiento activo es justamente la gente. Solo lo reemplazas con un movimiento de 35 millones de personas. Y lo que tenemos, es decir, le hemos aprendido a Andrés a movilizarnos. Y lo que tenemos que hacer es aprender a seguir movilizándonos nosotros mismos. Ya nos llevaron hasta acá, ya se construyeron los cimientos de la transformación. Falta construir el resto. Falta construir el resto del edificio. Y ese no lo va a construir Andrés, lo tenemos que construir entre todos. Y te digo, no vamos a reemplazar a Andrés. Lo que sí vamos a tener que hacer es activarnos todos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Implica entrarle todos al debate, elevar el nivel la forma de ser política, elevar el nivel de discusión. Y te voy a decir una cosa, esto lo aprendí por la vía dura con mi familia. Es decir, una de las cosas que te enseñan los hombres sabios es que te enseñan a vivir sin ellos, ¿no? Pues las lecciones que nos ha dado Andrés, pues ahora nos toca a nosotros ponerlas en marcha. Cuando empezaba el sexenio, él nos dijo, no tengo derecho a fallarles. Y no nos ha fallado, fíjate. Bueno, ahora nosotros somos los que no tenemos derecho a fallarle a él. Es correcto, mi querido Fis. No tenemos derecho a fallarle, lo he dicho muchas veces. El mayor legado que él va a dejar es enseñarnos el caminito. Así es. Que nosotros lo sigamos y no lo soltemos, porque el poder siempre ha sido nuestro, pero alguien tuvo que llegar a decir, aquí está, agárralo y no lo sueltes. Ahora sí, no lo sueltes. Pues mi querido Fis, te agradezco infinitamente que te dieras una vuelta por acá para platicar con la audiencia. Ya hay más de uno que dice que le va a entrar, yo incluida. Entonces, pues vamos a estar viéndonos por allá en estos foros tan importantes para contribuir a la transformación y a la movilización de nuestro país.
Además está padrísimo. ¿Cuándo has tenido la oportunidad de discutir además a este nivel? Es más interesante eso que ver La Rosa de Guadalupe, por favor. Por supuesto, pero por supuesto, claro que sí, porque aquí tienes oportunidad de hacer algo en La Rosa, nada más, claro. Nada, así, a secas. Así Mi querido Rafa, un abrazo gigante y muchísimas gracias. Ya sabes que esta es tu casa.